Chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar de generalidades de los tumores óseos. Como siempre les digo, lo más importante es establecer cuáles son las banderas rojas, los signos de alarma para primero tener en cuenta si una lesión hay que seguir estudiándola o hay que biopsiarla con urgencia o no, de acuerdo a las características imagenológicas, y después si podemos tener alguna idea del diagnóstico siempre es mejor, pero lo más importante es esto que les digo. Bien, el estudio de las lesiones óseas, como les digo, lo más importante es primero establecer si es sospechoso o no, qué grado de compromiso local hay y qué grado de compromiso de partes blandas. Siempre la placa y la tomografía pueden ser estudios más rápidos de conseguir y tenemos un margen ahí para pensar en grados o posibilidades de malignidad, y la resonancia sí tiene la mayor resolución de algún tipo de tejidos como sangre, cartílago o grasa, y también la extensión, tanto local, intraósea, como a partes blandas. Por eso es importante la resonancia magnética. Dentro de lo que es la resonancia magnética de secuencias avanzadas, la perfusión en el tiempo, o sea, el grado de realce en el tiempo es lo que nos permite tener alguna idea de malignidad o benignidad. Hay dos pendientes que son más sugestivas de malignidad, que es la pendiente elevada temprana y una meseta posterior, y un lavado rápido tardío. Mientras que una meseta inicial y posterior subida es más indicativo de mayor cantidad de intersticio, por lo tanto menor malignidad. ¿Sí? Obviamente existen falsos negativos y falsos positivos. Y por otro lado, la difusión se mide el ADC, valores menores a 1,1 como punto de corte, ¿sí? Que esto quiere decir más celularidad, son más indicativos de malignidad. Ambas, tanto la perfo como la difu, pueden servir para la marcación de una biopsia, por ejemplo, o para evaluar la recidiva post-terapéutica. Fíjense, a veces el ADC puede ser contradictorio. En este caso tenemos una lesión que tiene todo el aspecto de benignidad de este lado, con márgenes bien definidos, si bien es expansiva, tiene cierto componente cortical, no tiene un componente infiltrativo maligno claramente, y el ADC es sugestivo de malignidad. Mientras que en este caso sí tenemos una lesión más infiltrante, más destructiva, que tiene un ADC más sugestivo de benignidad. En este caso, fíjense, es una lesión lítica con un componente bien destructivo, invasión de partes blandas, y una ADC de 0,9, o sea, por lo tanto, sugestiva de malignidad. En este caso es un mieloma múltiple, 0,8, o sea, un ADC bien bajo, fíjense, es heterogéneo, y es una lesión que, si bien podría tener diagnósticos diferenciales, es una lesión bien agresiva, con componente cortical y con componente de muro posterior, que tiene una difusión bien patológica. En este caso, fíjense, tenemos un 2.5, o sea, un ADC sugestivo de benignidad, es un encondroma bien clásico, y fíjense, 2,2, un osteocondroma y un condroblastoma que tiene, en este caso, alguna posibilidad de malignización posterior, pero tiene una difusión más sugestiva de benignidad, y la resonancia magnética también nos indica un patrón condroide bastante típico, con estas pequeñas imágenes lineales negras en su interior y los bordes irregulares. Fíjense en este caso, un sarcoma de Ewing post-terapéutico, fíjense la señal en el ADC, es una señal bien baja, y obviamente, fíjense acá en la resonancia magnética, es una lesión expansiva, heterogénea, destructiva, invasora. Fíjense cómo está el hueso periférico a la lesión, bien de tipo infiltrante, creo con características bien clásicas de malignidad. Bien, acá tengo un cuadrito que es para que el que tenga ganas lo mire más en detalle. Fíjense los valores de las lesiones benignas. Algunas se solapan, como el tumor dermoide, el tumor de células gigantes, como les mostré. El amartoma pueden solaparse, pero la mayoría de los otros están bastante por encima de 1. Como les dije, en la resonancia avanzada, tanto la curva de perfusión como el ADC, que me parece que es sumamente importante. Así que con esos 5 o 6 tipos de patrones, ustedes van a tener gran valores de ADC. Entonces, factores claves en el diagnóstico: en relación al sexo no hay diferencias, a la edad define probabilidades, obviamente, esto lo tenemos en cualquier cuadro de diferenciación tumoral según la edad y la localización. Y dentro de la locación es importante, los osteogénicos o condrogénicos suelen darse en los huesos largos, ¿sí? Sobre todo en fémur, húmero o los huesos de la mano.
La metástasis suelen ser en huesos planos porque tienen más vascularización y más médula ósea. Y en columna los tumores notocordales, ¿sí? Múltiples lesiones son típicas, diagnósticos diferenciales como displasia fibrosa, metástasis, mieloma múltiple, etc. La ubicación, bueno, puede estar en la epífisis, por ejemplo el condrosarcoma o el condroblastoma, epifisometafisarios como el tumor de células gigantes, en las metáfisis como el quiste óseo neurismático, el osteosarcoma, el condrosarcoma mixoide, etc. Después tenemos el fibroma no osificante como clásico de diáfiso metifisario. Y después en la diáfisis son más frecuentes defectos focales como adamantomioma, que son mucho menos frecuentes. La localización y la edad. Y por último, las características líticas o clásicas. Entonces, después tenemos también las periféricas de acuerdo a si son pariostales o periósticas. El clásico, el condrosarcoma o el osteosarcoma paraostal, que son estas lesiones feas, heterogéneas, bien periféricas. Después tenemos acá, por ejemplo, en este caso de la diáfisis, el linfoma y los abscesos corticales. Después también puede haber metástasis corticales, si bien no son frecuentes, dentro de las lesiones corticales malignas puras son de las más frecuentes. Y después, como les dije, el fibrosarcoma, las lesiones quísticas benignas, como el ganglión o el quiste óseo solitario, los tumores de células gigantes, que son bien clásicos en esta región, que suelen ser grandes y heterogéneos, y el mieloma como lesión lítica clásica intramedular. Después, de acuerdo a la edad, como dijimos en el esqueleto inmaduro, también tenemos diferentes localizaciones y diferentes tipos de lesiones. El osteocondroma, por ejemplo, es una lesión clásica descubierta en la niñez o en la pubertad. El osteosarcoma dentro de las malignas. El condroma perióstico, el encondroma también, y el osteomastoide dentro de las corticales. Después tenemos otras lesiones menos frecuentes, como el condrosarcoma de células claras, y como variante también dijimos el osteosarcoma perióstico, que es la variante, digamos, muy parecida al osteosarcoma paraostal. Después, dentro de las más bien clásicas, el quiste óseo neurismático con múltiples quistes y niveles líquido-líquido, y bueno, el osteomastoide que ya se los nombré. Fíjense en este caso el osteosarcoma, que a diferencia de los otros tiene una reacción perióstica bien marcada. Las características tanto en tomografía como en resonancia de la señal y de la densidad de la lesión, tipo tisular. Diferentes morfologías como la fusiforme en el fibroma nosificante, que sería este caso, fíjense, bien de bordes bien definidos, con esclerosis bien córtico-subcortical. La oval, como el tumor de células gigantes, heterogéneo, grande, con compromiso cortical y en esta zona metáfiso-epifisaria. La arracimada, como el osteocondroma, fíjense, todo el patrón condroide y casi ostoide también, con todo el crecimiento a partes blandas y en este tipo de morfología de racimo. Y el hemangioma, la serpiginosa, el hemangioma típico. Después tenemos los tipos de mineralización, como les dije. Si tiene una matriz lítica, en este caso parece un fibrosarcoma versus un osteocondroma. Telangiectásico, fíjense que tiene toda una irregularidad y tiene destrucción ósea con mucho componente infiltrante y destrucción y extensión a partes blandas. Entonces, es básicamente lítica, tiene algunas áreas de buena definición de los bordes, pero otras no. Por lo tanto, en este caso tenemos que sospechar algún grado de malignidad. Es una lesión muy lítica y acá vemos en la placa que no tiene una buena diferenciación periférica. O sea, la transición entre el hueso enfermo y el hueso sano es mal definida. Eso es un parámetro bien clásico de malignidad. Y después puede haber disposición blástica osteoide. Fíjense cómo tiene todo un componente perióstico importante, calcificaciones groseras, heterogéneas, el hueso directamente blanco, típico del osteosarcoma. Después, la deposición cálcica puede ser osteoide, condroide en vidrio esmerilado, como dijimos, o zonal, la miositis osificante, pero son bien diferentes. Si se fijan, ven esto serpinginoso, ¿sí? Adentro de un tipo de lesión, es bien clásico de la matriz condroide. Mientras que estos depósitos más groseros, más
digamos, más de aspecto más coalescente y más blancos, es más típico de una matriz osteoide. Fíjense, acá tenemos A y B, B y C, C y D. Y en el caso del vidrio esmerilado, es una displasia fibrosa también bien clásico, bien en vidrio esmerilado, en general en huesos largos, córtico subcortical. Y después tenemos las externas, la miositis osificante, que son lesiones infecciosas o sangrados o necróticas que terminan calcificando y haciendo pseudotumores de partes blandas. El gran diagnóstico diferencial es el osteosarcoma paraostal, ¿sí? Pero en este caso, bueno, es una típica miositis osificante. Después también podemos hablar de la trabeculización ósea tumoral, ¿sí? El tipo de líneas que tienen adentro, por decirlo así, puede ser fina, como en el quiste óseo neurismático. Fíjense cómo se ven las pequeñas imágenes tabicadas en su interior, bien heterogénea. Es una lesión bien destructiva. En pana, como el hemangioma que conocemos en las vértebras, ¿sí? O grosera, como en el fibroma condromixoide, ¿sí? Que en este caso son imágenes lineales gruesas, irregulares, que generan además, que se ven asociadas además a destrucción ósea. Pero bueno, este es un clásico patrón en pana, como pequeñas imágenes lineales, como si fuesen las trabéculas apretadas, y en este caso tenemos mini tabiques finitos bien típicos de un quiste óseo aneurismático. Bien, para hablar de la caracterización tisular, como dijimos, como lo dije en la diapositiva anterior, la densidad, si tiene una densidad media, una densidad baja, sugestivo de algo líquido, si tiene una densidad lipídica, ¿sí? Si tiene áreas de alta densidad, y niveles hidraéreos, por ejemplo, en un quiste óseo aneurismático o en un osteosarcoma telangiectásico. Pero en resonancia podemos tener una idea, fíjense acá, la diferencia entre esta señal densa y esta señal bien de médula ósea grasa común y corriente, ¿sí? Así que tenemos que ventanear y evaluar porque podemos tener algún tipo de pista. Esta es la típica imagen del lipoma del hueso calcáneo, que si ventaneamos bien tiene la misma densidad que la grasa de afuera del tejido. Acá. Bien. ¿Qué genera en el hueso alrededor? Básicamente si genera esclerosis o genera un patrón moteado, permeativo o de otro tipo, que me parece súper importante para evaluar la lesión. Bien. Seguimos. Se habla el estudio. La reacción cortical, ¿sí? Que si bien es más difícil porque no está muy descrita, es un tipo de reacción que no la tenemos que confundir con la reacción. Entonces la reacción cortical, por ejemplo, en este caso es un festoneamiento, fíjense, este festoneamiento son como estas indentaciones que empujan a la corteza responde parcialmente y esto, por ejemplo, lo genera el encondroma. Después puede haber insuflamiento, ¿sí? Que son en los casos de los quistes óseos aneurismáticos donde tenemos un tipo de nivel líquido-líquido en la resonancia. Y después podemos también tener la hiperostosis, ¿sí? Que es en este caso, como vemos todo este componente óseo que se da por debajo de la corteza, en este caso también, fíjense. Y después la destrucción ósea, ¿sí? Como este sarcoma de Ewing que directamente tiene reducción ósea. Pero bueno, todo lo que sea blanco entre la corteza y la lesión, lo tenemos que tomar como un factor de crecimiento intermedio o crecimiento lento, o sea, más dirigido a una lesión de tipo benigna. Y todo lo que sea adelgazamiento cortical con interrupción de la corteza y extensión a partes blandas, sin tanto reacción ósea, lo tenemos que asignar a una lesión de crecimiento rápido, o sea, más maligna. Lo que les quiero recordar es la reacción peróstica, ¿sí? Como parte de lo que tenemos que evaluar en una lesión, sea cual sea. Bien, y la interrumpida, no la ininterrumpida, perdón, esta es interrumpida, que son las más típicas de la malignidad. Vamos a hablar de la multilaminar, debido a la rápida evolución no logra calcificar, como les dije anteriormente, y muestra un aspecto de catáfilas de cebolla. Es la típica lesión maligna, ¿sí? Como el sarcoma de Ewing o el osteosarcoma, pero también se ve en otras lesiones como el granuloma eosinófilo o la osteomelitis. El triángulo de Codman, que se da cuando en un punto de la laminar la lesión destruye la cortical, o sea que tenemos una leve reacción perióstica benigna o de tipo benigna con regeneración del hueso, pero que de pronto eso se rompe y avanza a partes blandas. Esa es específica de malignidad.
Y la espiculada o en cepillo en sol naciente, que ya la vimos en algunos casos anteriores, también es típica de malignidad. Entonces fíjense, la espiculada en sol naciente está también. La laminada en catáfilas de cebolla irregular, y esta es igual que la laminada, pero con interrupción por una lesión de la misma reacción perióstica, es bien clásica de la malignidad. Y después la ondulada, la uni o multilaminar y bien homogéneas son las clásicas del componente benigno. Fíjense, acá tengo una lesión con una buena transición entre hueso sano y hueso enfermo. Fíjense cómo es unilaminar, tiene una pequeña reacción perióstica. Esta es una lesión por estrés que lo que hizo fue intentar soldar. Entonces una lesión obviamente benigna. Este es un osteomosteoide con una reacción sólida multilaminar muy importante con fusión con la corteza. Fíjense, esta es multilaminar interrumpida en el osteosarcoma. Sol naciente, ¿sí? Bien típica del osteosarcoma. Triángulo de Codman, donde tengo multilaminar, heterogénea y de pronto interrumpida. En este caso tengo también, fíjense, en sol naciente. Fíjense, esta es una sólida ondulada, ¿sí? Que también es más sugestiva de malignidad. En cepillo, en el osteosarcoma bien clásico. Y este es un condroma perióstico, ¿sí? Que tiene quizás una corteza interrumpida, una reacción cortical que si bien está interrumpida parece multilaminar y parece homogénea, pero fíjense la diferencia del hueso sano con el hueso enfermo, es muy bien definida, por lo tanto en este caso lo que vamos a pensar es que es una lesión quizás agresiva desde lo local, desde lo destructivo, pero molecularmente no tan maligna, ¿sí? En este caso era un condroma, así que tenemos la respuesta, pero por lo menos por la imagen tiene más riesgo de fractura patológica que de diseminación por malignidad. Bien, y lo último que vamos a hablar en relación a masas de partes blandas, debe ser menor a la lesión ósea para asegurar su origen óseo. O sea, siempre tenemos que, si vamos a hablar de que una lesión ósea es primaria y afecta a partes blandas, debería ser más grande la lesión en la parte ósea que las partes blandas. La excepción son los tumores de células redondas que pueden generar lo contrario a lo que les dije recién. Y para ser origen óseo se debe asociar a una reacción perióstica, debe tener algún grado de reacción perióstica, si no, no puede ser de origen óseo. Parte del trabajo hecho, aunque sea para dar o no cierta alerta para que la lesión sea biopsiada. Así que les pido que, es una clase difícil, les pido que la vean, es cortita, ahí voy 18 minutos, si yo sé que la ven más rápido a veces. Así que les pido que la vean varias veces, que repasen las imágenes, lo que sea, por las dudas. Y así la semana que viene damos algunos casitos prácticos y podemos terminar de dar el tema y que quede bien claro. Adiós.